Y en la línea telefónica le agradezco muchísimo al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, al licenciado Tomás Ruiz González. ¿Cómo está, secretario? Ramsés, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Cómo estás? Primero que todo, gracias por tomar la llamada, secretario. Nos están reportando que está cerrado el paso para Teocelo por un derrumbe en la barranca, secretario. Sí, mira, ya estamos trabajando en eso. Las lluvias han sido intensas, como todo el mundo lo ha podido ver, y ya tenemos ese reporte. Yo espero que en pocas horas podamos reabrir, pero ya se está trabajando en esa emergencia. Bueno, ya que está hablando de las lluvias, también hay una lluvia de amparos, secretario. Usted ha presentado un amparo por las presuntas denuncias presentadas a la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, ¿es verdad? Bueno, mira, yo no le llamaría lluvia, yo presenté un amparo con un solo propósito, Ramsés, el de saber si en alguna investigación se me estaba incluyendo para dar la cara, para aclarar cualquier malentendido, porque tengo la conciencia tranquila. Yo no he hecho absolutamente nada, no hice, porque esto tendría que ver con mis responsabilidades como secretario de Finanzas durante el 11 y el 12, y el propósito del amparo es ese. Se está satanizando al amparo como si fuera un instrumento para obstruir la justicia, cuando es justamente lo contrario. Es un instrumento jurídico que tiene una historia muy mexicana, muy auténtica de nuestro derecho, y que tiene como propósito que prevalezca la justicia, y en mi caso lo que estoy buscando es saber si hay algún tema en el que se me esté involucrando para dar la cara y aclararlo. Se llaman amparos buscadores, por eso así se les conoce, porque es saber, alguna autoridad tiene algo contra mí, aquí estoy y quiero dar la cara. Entonces, en este momento, secretario, ¿no ha sido notificado por alguna denuncia ante la PGR? En este momento estamos recibiendo esa información, no te puedo decir si la hay o no, porque es algo que está en el proceso. Pero si hubiera, daré la cara, como la he dado siempre. Tengo 30 años en el servicio público, la mayor parte de ellos en el gobierno federal, en posiciones de alta responsabilidad, y nunca, absolutamente nunca, he tenido una observación o una sanción de ningún órgano supervisor, llámese Contraloría, Secretaría de la Función Pública o Auditoría Superior ahora, antes la Comisión de Vigilancia de la Comisión de Hacienda del Congreso. En fin, nunca he tenido una observación, porque soy un agente profesional y hago las cosas bien, y sobre todo siguiendo una ética y principios que he aplicado siempre en mi responsabilidad como funcionario público. Entonces, nada que temer, secretario. Absolutamente nada que temer, y yo diría que en este ruido que se ha generado en el Estado hay que ser cuidadosos con las afirmaciones y con los comentarios que se hacen. Por ahí leí que alguna persona señalaba que ampararse es reconocer culpa. Pues eso es absolutamente absurdo, ¿no? Si vemos la historia del amparo, no es para nada ese el propósito, y en mi caso, como he dicho, es simplemente dar la cara, preguntarle a las autoridades si hay algo en donde yo estoy involucrado para aclarar. Fíjese que el titular del SAT, área que usted perfectamente bien conoce, secretario Tomás Ruiz, está reconociendo que el SAT está auditando al gobernador y a 10 servidores públicos estatales. Mira, desconozco las operaciones, en este caso las investigaciones del SAT, porque se hacen con secrecía, pero yo diría que en mi caso tengo la tranquilidad absoluta de que me pueden investigar, me pueden revisar, y no tengo absolutamente nada que ocultar. Siempre he sido muy pulcro en mis obligaciones fiscales, en el reporte de mis ingresos, en mis reportes patrimoniales, en mis declaraciones patrimoniales, así que no tengo ninguna preocupación al respecto. Nada que ver con las 34 empresas fantasmas, secretario. Absolutamente nada que ver, lo he dicho y lo repito. Tengo muchos años fuera de la Secretaría de Finanzas, pero incluso cuando estuve, jamás tuve que ver con esto. Hay que entender además que los que gastan y los que ejercen el gasto son las distintas secretarías, las dependencias y entidades, no la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas paga a aquellas empresas que en concursos o en asignaciones directas determinan las distintas secretarías, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la de Desarrollo Social, el DIF. Ellos son los que hacen sus procedimientos de adjudicación, y la única tarea de la Secretaría de Finanzas es pagar, de tal manera que por ese lado no es una responsabilidad, si la hubiera, de la Secretaría de Finanzas. Pues ya prácticamente falta muy poco para cerrar la administración. ¿Cómo se va a cerrar esta administración, secretario? Pues yo diría que se va a cerrar con la mayor pulcritud posible,
No podemos negar que hay tareas y asignaturas pendientes. Desafortunadamente, la situación financiera del Estado no ha permitido atender todas las necesidades en materia de caminos y de carreteras, que es mi responsabilidad ahora como secretario de Infraestructura, como hubiéramos querido. Sí. Pero en la medida de nuestras posibilidades, las cosas se entregarán en orden y marchando en el caso de las obras que están en curso, y yo espero que sea una entrega civilizada en las próximas semanas. El túnel sumergido, ¿cómo va ese asunto, secretario? Va muy bien, qué bueno que lo mencionas, Ramsés. Yo diría que va muy avanzado. Esta misma semana, el viernes, estaré por Coatzacoalcos inaugurando, bueno, no más que inaugurando, reabriendo vialidades de la ciudad que han estado cerradas por años, precisamente por la obra del túnel, y que dado el avance ya pueden ser reabiertas y utilizadas por los habitantes de esa ciudad. Y el túnel va muy avanzado. Yo espero que en los próximos 2 meses concluyamos todo lo que es el trabajo del túnel, la salida de Coatzacoalcos. Lo que va un poquito más lento es otra obra relacionada, que es la salida hacia Allende, y esto por trámites de medio ambiente que se hicieron a nivel federal y que tomaron varios meses, precisamente para tener la seguridad de que no se afectara el ecosistema, que no se tuviera ningún impacto ambiental no deseado, pero tomó varios meses, y esto es lo que va a hacer que esa parte de la obra, o esa obra relacionada más bien, que es la salida o la carretera por el lado de Allende, se cuelgue un poquito más, pero lo que es el túnel y todo el acceso y salida por Coatzacoalcos estará concluido. Concluido antes de que termine esta administración, secretario. Así es. Secretario, pues yo le agradezco muchísimo este tiempo que nos otorga. La gente está comentando que no están viendo, no se está reflejando la infraestructura en este sexenio, secretario. Desgraciadamente tenemos un estado con grandísimas necesidades en este tema. Es un trabajo que va a tomar muchos años y que desafortunadamente requiere también de nuevos métodos financieros, más participación del sector privado, porque los recursos públicos, Ramsés, son insuficientes, no alcanzan para tantas obras en un estado tan complejo, tan amplio, con la geografía tan rica, pero al mismo tiempo tan complicada como Veracruz, que estamos viendo, por ejemplo, en estas épocas de lluvias, este verde que caracteriza a la geografía veracruzana y que lo hace un estado tan hermoso, también tiene sus costos, claro, que son toda esta lluvia, toda esta agua que genera problemas de infraestructura, sin duda. ¿Veremos la luz al final del túnel con este endeudamiento, secretario? ¿Te refieres al endeudamiento del gobierno del estado? Sí, exactamente. Pues mira, yo creo que ese es un tema que no es de mi competencia, no soy secretario de Finanzas. Lo que yo te diría es que se tienen que buscar caminos para que los estados tengan más ingresos, más recursos, porque están siendo insuficientes, y lo vemos en todo el país. No es un problema exclusivamente de Veracruz, es un problema de Coahuila, de Quintana Roo, de Chihuahua, de Chiapas. Todos los estados tienen problemas, de Morelos, de Durango, problemas de insuficiencia de recursos para hacer frente a las necesidades de su población. Entonces hay que llevar este tema a la discusión del gobierno federal, con el gobierno federal, para buscar maneras de incrementar los ingresos y los recursos de los estados. Y porque los laudos están por las nubes, el costo es durísimo. Así es. Secretario, le agradezco muchísimo que nos haya concedido estos minutos para el 88.9. Con mucho gusto, Ramsés. A ti y a tu auditorio, muchas gracias. Muchas gracias al secretario Tomás Ruiz, secretario de Infraestructura y Obras Públicas. Bueno, él dice que ya están viendo lo que nos han estado reportando, Claudia, que se ha cerrado el paso en Teocelo, ya lo están viendo la maquinaria de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, y en lo referente a las 48 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR, donde se mencionan a 4 expedidores públicos de esta administración y un servidor, que es el caso de Tomás Ruiz González. Él dice que él se ampara para dar la cara porque no tiene nada que temer, y que no propiamente se ampara porque hay algún delito que le haya cometido. Acaba usted de escuchar al secretario de Infraestructura y Obras Públicas, y sí, a ver quién puede presentarnos una posibilidad, ¿no?, para salir de este endeudamiento. Y la gente no ve reflejada también la infraestructura, y escuchamos las razones del secretario Tomás Ruiz González, Claudia.